Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Enrique Romero. Mi nombre completo es Luis Enrique Romero Gómez. Soy estudiante de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl en la licenciatura de Inclusión Educativa. Y bueno, pues se van a preguntar a lo mejor qué es la inclusión y qué tiene que ver con la educación a lo mejor, ¿no? Y a lo largo de este video pues se van a ir desenvolviendo todas esas dudas que a lo mejor salgan o tengan. Ahorita voy en sexto semestre y a lo largo de este periodo pues he aprendido muchas cosas en los semestres que he trabajado y ha sido un buen trabajo con mis compañeros, con mis docentes. Y bueno, este video pues creo que va a recalcar todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de la carrera y pues se van a recalcar algunas cosas que a lo mejor yo también no lo sé todo, pero pues intento aprender lo más posible. ¿Y por qué? Porque creo que es una labor muy importante, muy interesante esta parte de ser docente en inclusión, por todo lo que conlleva, por todo lo que se hace, toda esa parte de que tiene que ver con la educación, el amor que le tienes a la profesión. Creo que es una labor muy importante porque trabajamos con sujetos, con niños, y bien que mal son nuestras nuevas generaciones, es nuestro nuevo México, y pues cómo vamos a contribuir a esa sociedad, ¿no? Bueno, pues como primer punto en este video, pues a lo largo de este semestre nos dijeron que teníamos que elaborar un podcast. Y yo con unos compañeros de la licenciatura, con unos compañeros que de otras licenciaturas, de otras escuelas, he recabado también muchas preguntas, muchas dudas que ellos tengan a lo mejor. Y fíjate que son dudas muy interesantes. La mayoría, muchas son repetitivas, muchos de ellos tienen dudas muy similares. Entonces en este video lo que intento hacer es las junté, las que se me hicieron más interesantes, más repetitivas, más innovadoras. Entonces son las que yo tomé para implementar este video y hacer el uso de esto. Bueno, como primer punto entonces se han de preguntar ustedes qué es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Y referido al ámbito de la educación, la inclusión es que tenemos que tener en cuenta a toda esa población que puede ser vulnerable y no vulnerable, y que las tenemos que tomar en cuenta para trabajar con ellas en nuestra aula. Nuestra aula debe ser diversificada, y como un docente, como un profesor puede lograr diversificar un aula y que aparte sus estrategias que implemente les sean favorables, les sean buenas. ¿Cómo es que lo logra entonces? ¿Y cuáles son ese tipo de poblaciones que vamos a atender y vamos a atender en nuestra aula? ¿Cuál es esa diversidad cultural de la que te estoy hablando? Bueno, pues como te dije, son poblaciones vulnerables y no vulnerables. ¿Cuáles son las personas no vulnerables? Pues creo que son aquellas personas que no tienen ningún impedimento para realizar cualquier actividad. Son personas comunes, bueno, todos somos comunes, pero creo que son personas que no tienen ningún impedimento para poder hacer cualquier actividad, y pues todas esas personas no son vulnerables. Las que llaman un poquito más la atención son las poblaciones vulnerables. Tú dirás, ¿cuáles son esas? Pues son, por ejemplo, pueden ser personas que son inmigrantes, personas con alguna condición de vida que puede ser transitoria o permanente. Pueden ser también personas con discapacidad, niños con situación de calle, niños que provienen de núcleos familiares no muy favorables, que vienen de núcleos familiares conflictivos y no adecuados para el desarrollo de estos sujetos. Entonces tenemos que tener en cuenta que todos esos niños vienen a la escuela a aprender. Pero ¿cómo van a aprender si es que su desarrollo se viene impedimento, tiene una barrera en el aprendizaje? Y esa barrera viene desde su núcleo familiar, desde una característica que él tenga a lo mejor, ya sea física. Entonces a lo mejor no podemos hablar con una persona, no podemos comunicarnos eficazmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor
nuestras lenguas son diferentes, venimos de lugares diferentes. Entonces, ¿cómo lograr esa parte? ¿Cómo lograr el aprendizaje en estos alumnos? ¿Qué estrategias vamos a implementar para lograr estos aprendizajes? Pues ese es el reto cognitivo de esta licenciatura, que se me hizo muy interesante, por eso fue la que escogí. Y fíjate que a lo largo de este video vamos a ir explicando todas esas cosas, ¿no? Entonces, primer paso, ¿qué es la inclusión? Ya te dije, o sea, tenemos que tomar en cuenta a esa parte, pero la inclusión se basa en tres valores creo que son fundamentales para todo, que es el respeto, que creo que es el valor número uno. El otro valor es la equidad, y el otro valor creo que es la justicia, ¿no? Y ¿por qué la equidad y no la igualdad, no? Porque la equidad nos habla que todos debemos de tener las mismas condiciones, pero debemos de tener la igualdad de condiciones, pero para eso tienen que influir nuestras características. Y cómo es que nuestras características son tan particulares de cada uno de nosotros, que por eso se busca una equidad para que todos estemos en igualdad de condiciones. Eso se trata, de la equidad nos lleva a la igualdad. ¿Y por qué la justicia? Porque va de la mano, porque creo que esa parte de la justicia es lo que nos toca y lo que es justo para todos. Y creo que hay un dicho que es muy popular, que es tú sabes lo que vales y lo que te alcanza a comprar. Entonces creo que en esa parte debe ser justo, debe ser un intercambio justo. Y pues creo que en esa parte vamos a ser justos como docentes en dar la educación para todos, buscando obviamente basándonos en las características propias de nuestro alumnado, de nuestros niños que estemos atendiendo. Ahora bien, un profesor de inclusión debe estar capacitado para muchos escenarios, los cuales son delicados muchas veces, y cómo vamos a llevar esos escenarios, ¿no? En dichos escenarios, pues, lo que se busca es ser el mediador en el aprendizaje. Debemos de ser conscientes de que obviamente si los núcleos familiares son delicados y la situación del alumno es delicada, ¿cómo vamos a tratar esa situación? ¿A quién nos vamos a acercar? En este caso, pues creo que a lo mejor a los docentes que están a cargo de grupo se acercan con la unidad de USAER a ver qué podemos hacer con estos alumnos, ¿no? Pero creo que una parte bien importante de ser docente es, por ejemplo, la labor de investigador que tenemos, ¿no? Ser ese investigador cualitativo que profundiza más en el porqué de las acciones de esta parte de los alumnos, del por qué hacen estas cosas, de no solamente enfocarse de por qué no lo hace o no logra el aprendizaje, sino ir más allá de que por qué no está logrando el aprendizaje este alumno, cuál es la barrera que le impide desarrollarlo. Entonces, ¿qué estrategia vamos a implementar? A lo mejor, ¿cuál es nuestro diagnóstico previo para el alumno? Y acercarnos también a esa parte, que es muy importante, acercarnos a nuestros directivos, acercarnos a la parte familiar, al desarrollo de la comunidad, que es también un desarrollo óptimo para el alumno, si la comunidad es desfavorable para el desarrollo. ¿En qué condiciones está esa comunidad para que el alumno a lo mejor no desarrolle o sí desarrolle los aprendizajes, ¿no? Y bien, para el modelo educativo se sugiere un documento que se está hablando mucho en estos días acerca de la educación. Es un documento que es mundial, ahorita se está rigiendo en muchas regiones del mundo, que es el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Entonces, el cual nos habla de 3 principios básicos. En el primer principio nos habla de la representación, del aprendizaje. La acción y la expresión es el segundo principio, y este es muy ¿cómo lo diríamos? Muy aunado a
a esta parte de qué recursos vamos a necesitar para el aprendizaje, ¿no? Muchas veces son recursos materiales, son recursos humanos, recursos sociales, a lo mejor recursos económicos, y pues como esos recursos que tenemos los vamos a ayudar para focalizar el aprendizaje, ¿no? Entonces ya llevamos dos, el cual es la representación, el cual nos lleva a situar el aprendizaje, a lo mejor llevarlo a los alumnos, que también hay un documento que es muy importante que nos habla del aula invertida, que es cómo recuperamos los saberes previos del alumno. Entonces, en esa base se representa el principio número 1, que es la representación del aprendizaje. El segundo es acción-expresión. Ya te dije, son los recursos que venimos ocupando. Pueden ser recursos humanos, recursos materiales, económicos, de tiempo, sociales. Y ahora la implementación de estos recursos para lograr el aprendizaje. Aunado a esto, vamos a ir desarrollando algo que es bien importante en este periodo, que es el trabajo por proyectos. ¿Qué quiere decir el trabajo por proyectos? Pues bueno, vamos a clasificarlo. Un trabajo, pues su nombre dice trabajo por proyectos. El proyecto, ¿qué conlleva un proyecto? Un proyecto lleva tiempo, lleva a lo mejor una metodología, lleva a lo mejor una serie de pasos que nos van a llevar a alcanzar un objetivo claro que nos vamos a proponer. ¿Y quiénes van a ser partícipes de ese proyecto? Pues los partícipes de ese proyecto, como docentes en inclusión, pues somos nosotros, a lo mejor somos la familia, los directivos, la sociedad, la comunidad. ¿Qué temas qué contenidos, qué temas vamos a hacerlos? Y a lo mejor cómo podemos hacer una transversalidad para que esos temas no solamente vayan focalizados a una sola materia, sino a varias. Y que esos temas se diversifiquen y vayan implementando a lo mejor sacando las características propias de un alumno, las habilidades que a lo mejor los alumnos vayan brillando y van a decir, oye, esto a mí me interesa, esto a mí me gusta, y los alumnos vayan guiándose por ese camino, vayan diciendo, vayan desarrollando esa curiosidad también, esa autonomía, y que los alumnos vayan diciendo, yo quiero seguir por este camino, a lo mejor me gustan las ciencias sociales, y a lo mejor como docente, ellos no lo van a decir tan claro, pero uno como docente ya sabe que a lo mejor a este alumno le puede interesar esto desde pequeño, y pues como docente también podemos guiarlo desde pequeño a que se vaya descubriendo y conociendo más sobre esos temas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y hay muchos alumnos que desde pequeños les interesa a lo mejor el periódico, les llama la atención a lo mejor jugar con videojuegos. Entonces, ¿cómo desarrollamos todo ese tipo de habilidades que ellos tienen desde casa? ¿Cómo recuperamos todos esos conocimientos previos y los aplicamos para llevarlos al siguiente nivel evolutivo a los alumnos? De eso nos habla el diseño universal del aprendizaje. Es cómo llevamos a los alumnos, qué estrategias vamos a implementar, qué cosas vamos a hacer en ese alumno, de qué materiales los vamos a ocupar, qué metodología vamos a seguir, qué serie de pasos y cuáles son nuestros objetivos claros durante todo ese trabajo de proyectos. Ahora bien, como docente en inclusión hay una parte que es bien clara, que es el asesoramiento y la orientación. ¿Qué es el asesoramiento? El asesoramiento es cuando tú como docente que estás capacitado para a lo mejor atender diversos escenarios complicados que se van presentando en el proceso de desarrollo en la educación de los alumnos. ¿Qué estás haciendo, no? Entonces debes estar capacitado completamente para ello. Entonces, ¿cuál es tu función? Tu función es que cuando un docente titular que esté a cargo de grupo tenga una problemática en la cual él no sepa cómo atender, desconozca a lo mejor la condición del alumno, desconozca qué se está a lo mejor implementando mal o por qué el alumno no avanza, la labor del docente de inclusión educativa pues es llevar ese asesoramiento y ese acompañamiento con ese maestro, trabajar de la mano para que este alumno que se encuentra con esta barrera la vaya minorizando y vaya potenciando otras habilidades y vaya desarrollándose en lo que como ya te dije, en lo que a él le gusta y lo que a lo mejor no debemos de ser conscientes que los estilos de aprendizaje son diversos y hay varias cosas y el gusto se parte en géneros y que no solamente aprendemos de 1 o 5 o 10 maneras, sino de diversas maneras y que citando a un compañero muy conocido dice, cada cabeza es un mundo. Entonces
pues así es, cada cabeza es muy diversa, cada cabeza aprende de diferente manera, entonces debemos de ser conscientes de cómo meternos a ese mundo de ese alumno, cómo ese mundo, cómo es el mundo de ese alumno para comprenderlo, y de la mano pues obviamente que este alumno vaya explorando otros mundos y se vaya empapando de ese aprendizaje, ¿no? Creo que es una parte muy social, como lo dice Vygotsky, cómo es que las personas se desarrollan por el medio social, ¿no? Y también como pues varios teóricos lo implementan, nos hablan de sus teorías del aprendizaje. Tenemos a Piaget con sus teorías del aprendizaje, tenemos a Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo. Entonces pues creo que esa parte, entonces son teorías que son documentos que a lo mejor, metodologías que a lo mejor o teorías que nos van ayudando a comprender el desarrollo del alumno y cómo es que este alumno se va desenvolviendo, en qué etapa está, a lo mejor, qué características tiene. Debemos de estar como que muy presentes en esa parte, porque a lo mejor le exigimos mucho a un alumno que pues sinceramente aún no te lo va a dar, ¿no? Aún le exigimos mucho a un alumno que a lo mejor en esa etapa debe estar jugando y tú ya quieres que en esa etapa tu alumno ya esté leyendo o no sé, haciendo muchas cosas, cuando no está en esa etapa. Debemos de ser conscientes de situarlo, de estar conscientes nosotros de dónde está el alumno y qué es lo que qué es lo que se va a hacer. Ahora, la orientación. La orientación, ¿a quién va ligada? Como ya te lo dije, pues también no solamente va ligada al profesor titular. Como docente en inclusión también debemos de acercarnos a dar una orientación a padres de familia e indagar por qué el padre de familia a lo mejor no está tan inmerso en el aprendizaje del alumno, o por qué situaciones son las que el padre de familia no está tan involucrado, o hacerlo más involucrativo al momento del aprendizaje, que este acompañamiento sea mayor. Acercarse con los directivos para gestionar, a lo mejor si un alumno a lo mejor requiere un material especial, acercarse con los directivos para que se haga la gestión pertinente, y también obviamente alcanzar esa parte de decir yo sí lo puedo lograr, este alumno puede lograr esto con estos materiales, pero ¿cómo consigo esos materiales? Pues gestionándolos a lo mejor a instituciones gubernamentales, a instituciones o fundaciones que a lo mejor se enfocan un poquito en esto más. Y pues creo que esa parte es muy importante, esa orientación, no solamente va ligada a los padres de familia, sino a todos aquellos que son agentes involucrados en este proceso de educación, no solamente a padres de familia, la familia, como tal puede ser hasta los abuelitos, ¿no? ¿Cuántos núcleos familiares no nos encontramos que no dependen solamente de padres de familia, sino de abuelitos, de hermanos, de tíos, de gente muy extraña, ¿no? Del vecino, muchas veces hasta del vecino, hasta de otros casos. Entonces creo que debemos de ser conscientes y, como ya te dije, ser más involucrados en esta labor docente del acompañamiento no solamente al alumno, sino también a todos sus núcleos donde él se desarrolla. Ahora bien, atención a la diversidad cultural es algo que es muy complicado de ver. Es un trabajo muy complicado, porque pues sí conlleva muchas cosas el trabajo que se hace para atender a todos. O sea, se dice que un docente debe estar capacitado ¿para qué? Para atender a 30 alumnos, 35 alumnos, y como un docente se va a dividir para 35 alumnos, es algo muy difícil de ver, muy complejo. Entonces se dice que aparte ese docente debe estar capacitado para diversos escenarios, y los escenarios, como ya te dije, son diversos, ¿no? Para empezar, ¿cuántas discapacidades hay? ¿Cuántos trastornos no hay? ¿Cuántas anomalías no puede haber? ¿Cuántas personas que son vulnerables no están
no están ahí, no están inmersos en la educación como tal, no, ¿qué problemas tienen? Ahora, relacionado a mis prácticas, ¿qué te puedo hablar yo de mis prácticas educativas? Te puedo hablar que yo trabajé en la escuela Belisario Domínguez, que está ubicada en Nezahualcóyotl. Es una perdón, es una zona con una plaza comercial cerca, hay centros de salud cerca, hay una constante vigilancia, hay una biblioteca cerca, es una zona escolar, hay juegos para los alumnos, parques, una zona a simple vista muy confortable para vivir, pero se dice que también en las noches, pues como se dice, hay delincuencia, hay a lo mejor robos, entonces esa parte también pues no es tan favorable para el desarrollo de los alumnos porque están en qué México están viviendo. Mi aula es diversificada, sí, viene de núcleos familiares un poco complejos, viene con núcleos familiares de que carecen de atención para hacia los alumnos. También vengo con un caso que tiene una condición de vida un poco no tan común en estos días, bueno, en aulas regulares, porque ya se está viendo en muchas partes, en aulas regulares se está viendo ya esta inclusión también. Tengo un alumno con autismo, que en el cual este alumno ya tiene los contenidos previos de toda la licenciatura, de todos los contenidos de que se están trabajando ahorita en educación básica. Va al terapeuta, viene de un núcleo familiar muy favorable. El alumno, en serio, muy bien, el alumno no me cuesta trabajo trabajar con él. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene autismo, no es un impedimento para que él pueda desarrollar las actividades en la escuela. Y también responde muy bien a los estímulos, y no solamente los estímulos son para perdón, para aquellos alumnos con alguna condición complicada, sino para aquellos alumnos que para todos los estímulos dependemos de ellos para seguir aprendiendo a qué estímulos respondemos como humanos, como personas. Y es una parte que debemos de tener como que bien marcada para saber que el alumno responde a este estímulo y este estímulo me sirve a lo mejor para lograr un aprendizaje, ¿no? Debemos de ser conscientes de esa parte. Entonces, muy bien, entonces ahora, ¿qué se está viendo? Bueno, vamos a ver que la comunidad también debe influir mucho en el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es que influye la comunidad en el aprendizaje? La comunidad influye desde, como ya te dije, desde el desarrollo de la comunidad, sí es favorable de que son núcleos que se tienen que ir desarrollando conforme la sociedad nos marca un documento muy importante que nos marca para esta parte, es la Agenda 2030, que nos habla de una inclusión social y cómo la inclusión social depende de la comunidad. ¿Para qué es la inclusión social? Lo que la Agenda 2030 plantea son 3 ejes. La inclusión social nos lleva a un crecimiento económico, para una protección ambiental, y esto para qué nos va a llevar, para alcanzar un desarrollo sostenible, darnos cuenta de que México puede llegar a ser más y que desarrolle como una tipo de autonomía, sea un país autosustentable México. Lo que propone esta Agenda 2030 es que tenemos para alcanzar esta autosustentabilidad, México debe de ser de un país muy productivo en cuanto a lo que él produce, a lo que México tiene. Entonces México tiene que ocupar sus mismas herramientas, sus mismos productos, hacer mano de lo que tiene al alcance para que México pueda llegar a ese siguiente nivel. ¿Y cómo es que México llega a ese siguiente nivel? Pues teniendo un crecimiento económico, no teniendo fuga de capital, no teniendo fuga a lo mejor de lo que son ingresos, y hacer que nuestra economía misma
crezca en ese ámbito de que pues obviamente podamos desarrollar nuestros mismos productos y que nuestro mismo México produzca toda esa parte de los productos que son primarios y secundarios para las familias, y para eso tiene que ser México, hacer, como ya te dije, hacer mano de todos los recursos que tiene, de todas las personas, hacer partícipe a todas las personas. Y pues creo que ya nos vamos excediendo un poquito de tiempo, pero creo que ese es el punto, ¿no? Debemos de tener conscientes de que los licenciados en inclusión debemos de estar preparados para diversos escenarios, como ya te dije. Y espero que en estos 25 minutos 30 que llevamos de podcast, de una plática así muy muy amena, pues les haya quedado un poquito claro que estos temas no se toman tanto a consideración. Entonces creo que pues eso es todo.